viaje imaginario que hacemos cada vez que nos encontramos con Desde el Puente, vamos a charlar con una persona de una familia que dejó muchas obras, que trabajó en muchas instituciones, que dejó una empresa que trascendió no solamente de Oriente, sino también nuestro país. Hoy vamos a charlar con... Buenas tardes, mi nombre es Antonio José Moreno, nací en Oriente en el año 1945, me decían Tono. Si bien vivió hace más de 5 décadas en Oriente, Antonio Tono Moreno, hijo de Pedro y nieto de don Antonio Moreno, tiene muy lindos recuerdos de su paso por Oriente. Vamos a recordar, en sus palabras, cuáles fueron esas vivencias y sus recuerdos. Cuando terminé sexto grado me fui a estudiar a Bahía Blanca, venía en las vacaciones de verano, trabajaba con los muchachos y con la gente de la empresa. Tuve una infancia muy linda en Oriente, me acuerdo mucho de la ida en bicicleta al arroyo o hasta el cementerio corriendo carrera entre varios muchachos. Me gustaba ir a la quinta de Trujillo. ¿Qué había en la quinta de Trujillo? En la quinta de Trujillo estaba atrás, había dos Trujillos, uno estaba atrás de la cancha de Quequén y mi mamá me mandaba en bicicleta, yo iba en bicicleta a comprar verduras y me gustaba ir a la tardecita en los días de verano porque era muy lindo sentir el frescor del agua del molino que estaba como es andando y regando y el perfume de las plantas, de las flores y de las verduras mezclado con el fresco de la tarde, el calor de la tarde y el fresco del riego, era algo que me agradaba muchísimo. Entonces iba con mucho gusto a la quinta de Trujillo. ¿Qué escuela fuiste? Fui a la escuela número 8 de Oriente. Tengo un hermosísimo recuerdo. Tuve una formación de primero a séptimo grado buenísima. Me sirvió para mi formación universitaria, primero en la escuela secundaria. ¿Que la hiciste en Bahía Blanca? En Bahía Blanca, sí, yo estuve pupilo en el Colegio Don Bosco, 5 años, que iba en las vacaciones de invierno a Oriente y en las vacaciones de verano. Claro. En las vacaciones de verano trabajaba con Tatota Segura, Rodolfo Segura, que para mí fue un gran maestro, porque yo salía con él a los campos. ¿Qué hacía en ese momento? Era el mano derecha de papá. Ah. En ese momento estaba el Cholo Quincio y Tatota Segura. Después se fueron incorporando otros muchachos. Claro. En ese momento la empresa tenía un escritorio. Tenía el escritorio y bueno, y la misión era, se salía a visitar cada uno de los clientes de la empresa y tratar de gestionar o de conseguir clientes nuevos. Entonces se salía 2 veces al año, en octubre, que era septiembre-octubre, que era la época previa a la caída de piedra y granizo. Entonces se salía a hacer seguros contra piedra y granizo. Y en verano salíamos a visitar a los clientes. La empresa tenía la costumbre de repartir, hacíamos almanaque con el nombre de la empresa y los íbamos a visitar cada uno de los clientes y cada uno de los potenciales clientes, les llevábamos un almanaque y bueno, y hablábamos de la cosecha y de cómo venían los problemas y los no problemas, y para mí eso era muy fascinante porque era bastante esponja para absorber lo que decían los mayores. Y me fascinaba escuchar a los chacareros, a los productores. Sí, me acuerdo de Domingo Traverso. Fue un gran cliente de nuestra empresa, un gran amigo de papá. Me acuerdo de Genaro Bellusi, otro que tenía campo en Subiaurre. Domingo estaba cerca de Oriente. Me acuerdo de Poroto Liébana y de Don Simón. Era algo que yo fumaba en esa época de muchacho y
había tanto respeto hacia los mayores que yo estaba en el escritorio fumando y llegaba don Simón Liébana y yo pagaba el cigarrillo. Fumaba delante de mi papá, pero no delante de don Simón. Claro. Era una cuestión de, porque lo veía mucho mayor. Un respeto por su personalidad, respeto por los mayores, que lo que nos habían enseñado a nosotros. Y era fascinante escucharlos a ellos. También me gustaba mucho estar con los camioneros. Tras haber vendido la empresa hace ya más de 15 años, aún queda en Oriente lo que se denominó la planta de Moreno. Un recuerdo, un símbolo de lo que fue una gran empresa, pero bueno, ahora vamos a recordar con Antonio Tono Moreno cómo comenzó la empresa, cómo comenzó su padre, cómo hizo sus tíos, su abuelo, que comenzaron bien desde abajo y bueno, lograron trascender fronteras, pero bueno, eso lo va a contar ahora Tono Moreno. También me gustaba mucho estar con los camioneros. ¿Tu papá, tus tíos eran camioneros? Mi papá fue camionero desde los 18 años, hasta que después, entre el 38 y el 41, fue camionero. Es decir, antes vendía fruta con el charré y en las canchas de fútbol con la canasta. Y en los carnavales vendía serpentina y papel picado. Y después, en el año 38, la compañía internacional de camiones, la marca internacional, empezó a vender camiones en Argentina y tenía un representante en Oriente que era don Juan Franzen. Y bueno, y papá no le gustaba el trabajo porque a su vez tenían una quinta, y arrendaban una quinta. Y se compraban de todo ahí cerca del Oriente, ¿no? Sí, una quinta que estaba una manzana antes de la unidad sanitaria, creo que era la quinta de Losada, si mal no recuerdo, que papá contaba. Y entonces papá le dijo a su padre, que todavía vivía, a sus hermanos, que ellos cultivaran y que él se iba a dedicar a vender. Entonces, con el charré de mi abuelo, salió a vender la verdura que cultivaban y simultáneamente vio que había mucho cereal en el campo desparramado. Entonces consiguió bolsas vacías y empezó a decirle a la gente que él tenía bolsa vacía, que le barría el cereal y y la gente se lo daba porque estaba tirado ahí. Entonces él iba y conseguía vendedores, se contactó con gente de Bahía Blanca y ahí empezó, claro. Entonces ahí fue donde compraron un camión, que no tenían plata. Entonces fueron a verlo a don Juan Franzen, que era el representante de la Internacional. No sé si era de McCormick, pero vendía los camiones internacionales. Marca internacional, que tiene una H y una I en el medio. Y siempre contaba papá que mi abuelo Antonio y fue con la escritura de la casa para que porque no tenían plata, y don Juan Franzen le dijo que no necesitaba escritura, que él iba a mandar un informe a la Internacional de Buenos Aires a ver si le fiaban un camión a la familia Moreno. Adhesión de Franzen Hermanos y Compañía, comerciante reconocido. McCormick Internacional, Oriente, teléfono 28. La Voz del Pueblo, Cincuentenario de Oriente, marzo de 1962. Y bueno, no sé, a los pocos 2-3 meses vino don Juan Franzen, que estaba el camión que estaba viniendo para... Entonces, bueno, a partir de ahí empecé, que papá empezó a manejar el camión, estuvo 3 años haciendo eso, viajando a Buenos Aires y a Bahía Blanca, y aprendió de cereales, de tanto andar en el campo y preguntar a los chacareros y a los bolseros en las estaciones. Fue a verlo a un señor Balda, que era un gran acopiador en Guisasola, y le pidió la representación a Balda. Y bueno, y Balda lo escuchó mucho tiempo en una reunión, una charla, era un muchacho de
tenía 19 años, 20 años, papá 21 como máximo. Y entonces le dijo, te voy a dar la representación, pero con la fuerza que tenés y las ganas que tenés de trabajar, sé que en poco tiempo vas a ser mi competidor. Y así fue 3 años o 4 representante de Balda, o 5, eso no lo tengo bien claro. Y fue un día, papá, este señor Balda le enseñó absolutamente toda la metodología del acopiador de cereales. Y a los 3, 4 años, papá le dijo que tenía razón, que se iba a independizar. Y lo felicitó y le dijo, contá conmigo, con él, con el señor Balda, y siempre fue un gran asesor de papá. Y bueno, y así empezó a hacer el acopio de cereales. El abuelo tenía una frutería, pero bueno, papá, como ya tenía el escritorio de cereales, le hizo cerrar la frutería y puso el escritorio donde estaba la frutería. Bueno, y así empezó. Después se incorporó tío Yarbel, que era el hermano que lo seguía a papá en los años 40, en principio de los 40, y después tío Jorge también, y bueno, así fueron los 3 hermanos. ¿Que también trabajaban de camionero en ese momento? Sí, papá dejó el camión y se lo pasó a tío Yarbel, y después, en el año 46, después de la guerra, perdón, antes de la guerra compraron otro camión, que era un K6. Era mucho más moderno, y después de la guerra compraron un KB8, que era el internacional más grande que había en esa época. Y bueno, y así tío Yarbel y tío Jorge andaban con los camiones y papá con el acopio. Sucesión Antonio Moreno. Comisiones, representaciones de Balda y compañía cereales, comisiones para transporte en general, representante en Oriente de Estudio Dr. Olaciregui, Vicente López sin número, Ferrocarril Sur. La Voz de Oriente. Segundo concurso de pesca del Club Quequén en Marisol. 6 horas de pesca a la variada del mar. Domingo 20 de marzo, de 10 a 16 horas. Más de 180.000 pesos en premios. Copiadores fueron exitosos y de mucho prestigio y bien conocidos en la zona y en Buenos Aires. Fue haciendo muchas vinculaciones en Buenos Aires, papá. Iba con regularidad a la bolsa de cereales y a visitar los corredores de cereales y fue haciendo un grupo de conocidos comerciantes como él, pero bueno, en otro nivel y en otra. Y bueno, y así fue haciéndose conocido en el mundo cerealero, digamos. Fue incrementando mucho el acopio, y después en el año 61, había una empresa muy grande que se llamaba Sacetru, que era el mayor productor argentino de aceites vegetales, sobre todo aceite de lino, y tenía una fábrica en Bahía Blanca. Y bueno, y la fábrica de Bahía Blanca no le andaba bien, no conseguía un gerente que... Este hombre vivía en Buenos Aires, tenían fábricas en Buenos Aires. Y como papá lo conocía del ambiente cerealero y
en Buenos Aires, lo llamó por teléfono, le dijo, Pedro, tengo un buen negocio para usted. Me acuerdo, yo estaba en casa ese día. Había ido, no sé, un día de vacaciones en el colegio y había ido. Y le dijo, pero ¿qué necesita? ¿Qué quiere? No, véngase que lo vamos a charlar personalmente. Y era importante. Y era algo importante. Y se fue papá a Buenos Aires a los 2 o 3 días, no sé. Y le ofreció la fábrica, de la fábrica de Bahía Blanca. Y bueno, y ahí También seguramente ya más armado, pero sin imaginar con la posibilidad económica rápida. No, porque hizo un acuerdo, una programación de pagos, digamos, a 2 o 3 años, y después en esa época hubo una gran devaluación, si mal no recuerdo. Entonces, se facilitó el pago. Entonces ahí le propuso que si se le hacía un X descuento, le pagaba el 100% de la deuda, del plazo de pago que tenía. Y a partir de ahí, digamos, empezó a crecer Moreno. Claro, exponencialmente, porque bueno, ya entró en la molienda, y la molienda implica la venta en la Argentina, y después con los años implicaba pasar en vez de vender a exportadores argentinos, digamos, el negocio más importante era exportarlo directamente. Entonces ahí en el año 63 papá se va a Europa con mamá y hace vínculos. Fue 2 o 3 veces más, y en el año 73 empezó a ir conmigo, fuimos varios años juntos. Ya cuando conocí el mercado, fines de los 70, antes de los 77, 78, ya empecé a ir solo, y bueno, y ahí estuve hasta el 94, 95 yendo. Haciendo viajes periódicos, digamos. Iba entre 4 y 5 viajes por año a visitar a los clientes en distintos países, y a veces hubo años que hice 6 viajes. Me tocó ir a Rusia varias veces. ¿En la época que era la Unión Soviética? Sí, atrás de la cortina de hierro, y eso era algo fuerte, porque bueno, digamos, tenías que hacer todos los trámites en la embajada. Cuando nos presentamos a los rusos, bueno, hubo que hacer toda una presentación y todo un desglose de lo que era la compañía. Vinieron a explorarnos y qué sé yo, a ver y hacer una auditoría. Y fui a Europa, a Rusia por primera vez, y llegué al aeropuerto, pasé, todo un chequeo de arriba abajo. Visitante totalmente. Visitante totalmente, llegué al hotel y el conserje me tomó el pasaporte y... No podías hacer... Nada, te tomó el pasaporte y ya tenían todo el programa de viaje de las visitas que yo iba a hacer. Entonces yo le pregunté, bueno, el taxi, no, dice usted, quédese tranquilo, usted tiene una reunión mañana a las 9 de la mañana. Oportunamente va a venir un auto a buscarlo y lo van a llevar a la empresa, que era obviamente una empresa del Estado. O sea, era todo estatal. Era todo estatal, entonces, bueno, y así, eso lo hice varios años. No era agradable, digamos, porque te sentías, o por ejemplo cuando regresaba, estaba 2 noches normalmente estaba, cuando regresaba y volvías al aeropuerto era todo oscuro, porque era de noche, era invierno, y el camino era como 1 hora de viaje, una cosa de esas, era totalmente oscuro, no había una luz, entonces vos no sabías, ibas con un hombre que no hablaba nada, claro, y te llevaba y no sabías a dónde te llevaba. Hasta que no llegaba. Hasta que no llegaba al aeropuerto, y ahí hay alguna anécdota que casi me quedo en Rusia, porque el pasaporte viejo argentino se emitía con 5 años de habilitación, pero lo que pasa es que había un sello que decía que vencía a los 5 años, y yo llevaba 3 años, y la fecha de emisión era la fecha de 3 años anteriores. Entonces el policía me dice, está con el pasaporte vencido. Entonces le digo, no,
hablaba muy mal inglés él. Entonces le digo, no, fíjese abajo que dice que la fecha de vencimiento es 1975, por decir algo. Entonces, y que sí, que no, y le digo, pero el tema es que ya estaba el avión esperando, y ya habían hecho una llamada. Y bueno, empecé a tener mucho miedo, porque me sacó el pasaporte y se fue adentro y me dejó ahí. Y vino y me dijo, no puede ser, bueno, puedo hablar con su jefe, y era muy difícil comunicarse con él. Y entonces trataba de hacerle entender que la fecha de emisión era una y la fecha de vencimiento era otra, pero era algo muy poco práctico el sello argentino. La gente se confundía porque era para confundirse. Y bueno, y me acuerdo que volvió otra vez a hablar con su jefe, que le pedí que yo quería hablar con el jefe, y entró y llaman por segunda vez y última vez, y el avión se me iba. Y sí, la verdad que tuve muchísimo miedo. Y viene ya cuando estaban, ya que se iba el avión, me entrega el pasaporte y se corra. Y subí al avión y cerraron la puerta del avión. Fue un momento, fue realmente mucho miedo. Ya después uno se fue haciendo, ellos ya me conocían porque al año siguiente volvía, y fueron unos muy buenos clientes, muy buenos clientes. Volviendo a la historia personal de Antonio Tono Moreno, él va a recordar quiénes fueron las personas de Oriente que más lo ayudaron, con las que aprendió mucho, y además, obviamente, recuerda marcado a fuego cómo fue su adolescencia estudiando de pupilo en el colegio Don Bosco, donde la disciplina era muy, pero muy dura. La Tota Segura fue un gran maestro para mí. Íbamos a recorrer los campos, yo abría las tranqueras en la escuela, cuando iba a la escuela primaria y a la secundaria, sobre todo en la secundaria, el último año de la primaria y después toda la secundaria, cuando venían las vacaciones, íbamos a visitar a los clientes, yo abría las tranqueras, pero él me iba enseñando, es decir, me decía cómo manejarse con los clientes, es decir, cómo respetar a los clientes, cómo tratar a los clientes, el respeto que había que tener por las personas. Es decir, bueno, era algo que yo tenía obviamente incorporado por la formación familiar, pero una cosa era la formación familiar y la otra cosa era la calle. Y también me enseñó muchísimo a conocer los sembrados, a evaluar cuánto iba a rendir un campo, cuánto no iba a rendir, la parte agronómica, y realmente era un hombre muy capaz. Para mí fue un gran maestro, un gran maestro. Y bueno, después de eso, de tus viajes, de recibirte, digamos, de terminar el secundario y después empezar a estudiar contador, sí. Fuiste cada vez más metiéndote en la empresa. Claro, mientras estudiaba contador, bueno, yo había tenido una secundaria no muy feliz porque estaba pupilo, internado en el colegio Don Bosco, y eso no me gustaba, no me gustó. Pero bueno, no tenía otra opción y mis padres no me daban otra opción. Así todavía no existía el secundario. No existía el secundario, no existía. Era lo mejor que te podían dar, digamos. Para ellos era lo mejor que me podían dar. Pero bueno, también en situaciones difíciles uno va desarrollando, digamos, ciertas habilidades, y habíamos armado un grupo de muchachos rebeldes que hacíamos travesuras y robábamos a los curas y todo eso. En cierta parte también fue divertido, sí, fue divertido. Había que mitigar un poco la rigidez del sistema. Logramos, bueno, participé de comisiones dentro del colegio. Fui tesorero de la Acción Católica 3 o 4 años y fui, ¿cómo es? No me acuerdo qué función tenía en una audición de radio que habíamos creado porque, digamos, almorzábamos y cenábamos, todo siempre era en silencio. Entonces era una cosa que molestaba muchísimo.
Entonces logramos que nos dejaran hacer los sábados a la noche, en la cena de la noche, una audición de radio. Bueno, y ahí hacíamos, era divertido porque por ahí se conocían cosas de lo que pasaba adentro y por ahí las largábamos en forma indirecta y había bronca de los curas, nos llamaban, nos ponían en penitencia, porque, bueno. Volviendo a esa época sí. tan linda, también cuando volvías, vos, tu familia fue hincha de Quequén, en el medio de eso, Quequén hizo una gran campaña del 58 al 60. Sí, bueno, fanático de ir a la cancha los domingos, eso cuando estaba en la escuela primaria, iba, y cuando estaba en la escuela secundaria, jugaban los domingos, pero no podía salir. No tenía, además había un informativo deportivo que daba el Radio Bahía Blanca y enfrente del colegio había un kiosco que ponía la parte de deportes. Entonces yo me había hecho amigo del kiosquero y me escapaba a las 8:25 de la noche, que era cuando daban el informe de los partidos de las ligas de la zona. Y como es, a esa hora, los domingos 8:25 de la noche yo me cruzaba. Y por ahí no podía porque me escapaba, no me daban permiso. Me escabullía por algún lado, por alguna puerta o por algún paredón. Y el kiosquero, si yo llegaba tarde, me tenía anotado el Quequén ganó, el Quequén empató. Sí, yo lo seguía a Quequén siempre. ¿Y la época de... ¿Vos estuviste en la final del 60? Sí. ¿Viste varios partidos? Sí. Vine, es decir, cuando estaba en la escuela primaria iba a todos los partidos, eso sí. Cuando estaba en la secundaria pupilo, no. Pero cuando Quequén jugó la final con Atlético Tucumán fue en enero. Claro, yo estaba de vacaciones, así que fui con papá, mamá, Bocha, mi hermano y mi hermana también. Estuvimos en la cancha. Y bueno, y me acuerdo del penal errado y todo eso y la amargura. Y era la cancha nacional creo que como está ahora, estaba llena. Había 150, 200 personas, 300 de Oriente y el resto... Yo creo que más. Yo me acuerdo que estábamos en el córner de la entrada que da a la ruta, en el banderín del córner estábamos nosotros con papá. Era lo único que habíamos podido conseguir, claro. O que papá había podido conseguir. Y bueno, fue un partido difícil, arduo, ya se sabe, durísimo, y la amargura de errar los penales, claro. Pero también fue la satisfacción de haber estado en la... ¿Sabías que era algo histórico? Era algo histórico, ¿cuándo se iba a repetir? ¿Venían medios de otros lados? Bueno, el gobernador... Sí, vino el gobernador Helsi, creo que se llamaba. Sí. Era el gobernador de Tucumán. Si mal no recuerdo era Helsi. Y bueno, y después yo seguía Quequén siempre, aún estando en la universidad. En esa época venía más a los partidos. Y después tuve compañeros de estudios que jugaban en esa época, no sé ahora, estaban las competencias universitarias nacionales, donde cada universidad tenía un equipo que jugaba, por ejemplo, la Universidad de Bahía jugaba contra la Universidad de Tandil, en esa época no sé si estaba Tandil, bueno, y así se iban eliminando, y la Universidad del Sur tenía un equipo muy bueno, de los cuales 4 o 5 compañeros de ellos, 5 compañeros míos de la carrera, o amigos de los asados que se hacían como estudiantes, jugaban en la Liga de Orrego y uno jugaba en la Liga de Orrego, otro en la Liga de Suárez, y casi todos eran del Valle de Río Negro. Y entonces yo le conté a papá de los jugadores y le dije, mirá, antes de empezar una temporada, yo creo que papá ya era presidente del club. Sí, ¿qué año? Sí, yo creo que ya era presidente. Era la segunda presidencia, me parece que era. Y le dije, mirá, antes de empezar la temporada los muchachos van a cambiar de club.
y hay 4 o 5 que son muy buenos y que bueno, habían ganado el campeonato nacional de universidades y demás. Y entonces papá me dice, mira, estás vos, estoy yo no quiero meterme en eso, en que vos me traigas jugadores, que yo le llevara jugadores o propuestas a él. El presidente de la comisión de fútbol es Poroto Liébana. Anda a hablar con Poroto, contale lo que me estás contando a mí y que lo resuelva Poroto. Bueno, entonces le conté a Poroto, no sé, como a los 15 o 20 días, papá me llama, que Poroto se había reunido con él y que el sábado o domingo siguiente, si podía o cuando pudiera, trajera. Yo tenía auto, porque tenía auto para trabajar y el auto para ir a Oriente, bueno, para salir y todo. Y traje los muchachos, me dijo que trajeran los muchachos y los muchachos se reunieron con Poroto, arreglaron, yo no sé cómo arreglaron, ni nunca les pregunté, ni ellos me dijeron. Pero les convenía más porque había 2 que jugaban en Independiente de Dorrego, así que le sacamos 2 Independiente de Dorrego, que era el número 1, 2 o 3, creo que eran. Y bueno, y vinieron, arreglaron y vinieron, y hubo 2 o 3 años que costó, y creo que fueron campeones de la Liga de Dorrego, que quien fue campeón, creo que en el 69, subcampeón en el 67 y campeón en el 69, ¿puede ser? Puede ser, sí. Más o menos anda. Sí, primero salieron subcampeones, al año siguiente no, y al tercer año, digamos, con esta base, sí. Después había venido uno se fue, pero vino un muchacho el 9 que jugó con el Pato Aleto, muy bien, que se llamaba Laviano de Patagones era. El Heraldo Blanco me acuerdo bien, Pablito Bahía, que después fue a jugar a Olimpo, Pablito, el Pato Aleto, estaba jugaba con este equipo. Segundo concurso de pesca del Club Quequén en Marisol. 6 horas de pesca a la variada del mar. Domingo 20 de marzo, de 10 a 16 horas. Más de 180.000 pesos en premios. Durante la entrevista hablamos de la niñez de Antonio Moreno, hablamos de la empresa, fuimos a Bahía Blanca, volvimos a Oriente, a su niñez, a su adolescencia, pero lo que quisimos hacer ahora fue un planteo de qué fue lo que dejó la familia Moreno en Oriente y también qué fue lo que Oriente le dejó a la familia Moreno. Salimos un poco del fútbol, volvemos sí. Otra vez a tu historia, la historia de Moreno en Oriente. ¿Cómo, después del escritorio y más camiones, qué fue agregando la empresa en Oriente? Y bueno, se agregó la feria, remate feria, y ahí entró a trabajar Luis Genicini, que también fue un hombre que aportó muchísimo a la empresa, que además era de Quequén, era de ¿cómo es? De Luis también tengo un buen recuerdo. Pero yo no, en el tema Hacienda no estaba, únicamente hacía las cobranzas, era difícil cobrarle a los frigoríficos. Entonces, sí, y debe seguir siendo, no lo sé ahora. Entonces me encargaba de cobrar o de ir a golpear la puerta a los frigoríficos de Bahía Blanca. Y bueno, y ahí empezó Luis Genicini y después siguió el Cangrejo Di Fonso, no me acuerdo el nombre, pero en un momento la dejaron a la feria. A la feria, sí, pero fue más tarde, me parece. Pico, sí, sí. Yo ya la Hacienda en Oriente no era tan fuerte, tal vez. No, porque empezó a mermar y bueno, la verdad que no, eso no lo recuerdo porque yo ya me había graduado
de contador público y estaba mucho, digamos, la parte del acopio, digamos, obviamente tenía información, pero yo estaba muy metido en la parte oleaginosa, digamos. Claro. Y después también tuvieron la explotación de yeso. Sí, eso fue un acuerdo que hizo papá con la familia Rivas. Ajá. ¿Cómo es? Me acuerdo que toda la familia Rivas, de don Serafín Rivas, me acuerdo muy bien, el padre de, digamos, el padre de Héctor Rivas y Serafo Rivas y demás, me acuerdo muy bien, que eran mayores que papá, digamos, pero Héctor, Serafo y demás eran de la camada de ellos. Y bueno, hicieron un acuerdo y hicimos la explotación del yeso, pero yo tampoco estuve en eso. Lo manejaban desde Oriente, eso lo manejaban todo de Oriente. Claro. ¿Cuántas personas llegaron a trabajar en la fábrica en Oriente más que nada? Y después a nivel... Y en Oriente, no sé, serían 30 personas, pero no lo tengo, no lo tengo presente. El escritorio, después... El escritorio, después la planta y la feria, pero eso ya empezó... Son distintas etapas, digamos. Distintas etapas de la empresa donde nos íbamos pasando, es decir, o las tomó Bocha mi hermano, por ejemplo. La parte empezó a trabajar junto con tío Jorge, y ¿cómo es? Después se recibió Juan Carlos Moreno y también Juan Carlos se incorporó enseguida. Y Juan Carlos primero empezó a trabajar en Necochea y después vino a trabajar ya con Bocha establecido en Bahía Blanca y yo también. Los tres trabajábamos juntos en Bahía Blanca y de los tres, el que más viajaba, yo viajaba a Buenos Aires toda la semana, durante 30 años viajé todas las semanas a Buenos Aires. Sí, primero los primeros años era en tren, después ya iba en avión, estaba 2 o 3 días en Buenos Aires porque creo que durante 25 años o 30 años fui miembro de la Cámara de la Industria Aceitera, entonces había que estar en las reuniones, pero a su vez es decir, hablar con los colegas, con la gente de la bolsa de cereales, estar en el, digamos, informado con la política, es decir, en las entrevistas con los ministros, logramos una entrevista con el doctor Alfonsín cuando era presidente también. Era muy, muy lindo, muy interesante, se aprendía muchísimo, pero también era un ambiente difícil, era bravo, ¿viste? Ninguno era niño de pecho. No eran compañeros, sino que eran colegas, digamos. Pero... Éramos colegas para ciertas cosas y éramos rivales para otras, porque éramos competidores. Y bueno, fue una época de mucho aprendizaje. Y bueno, volviendo a Moreno, ¿qué fue lo que se puede decir que le dejó a Oriente? Si es que se puede hacer una síntesis desde lo empresarial, desde la familia, también creo que han aportado. Sí, yo creo que yo lo enfoco siempre desde el punto de vista de lo que Oriente le brindó a Moreno. Filosóficamente siempre, y bueno, pero a su vez, no es que yo lo imagino así. Yo lo puedo deducir de cómo mis padres, mi papá y mis tíos y mi abuela contaban, cómo fue la vida de ellos en Oriente, y que yo lo fui tomando con mucho cariño, como digamos, cómo el abuelo trabajó vendiendo fruta en los campos y después papá haciendo eso. Fueron etapas muy difíciles, el abuelo estuvo, creo que a partir de 1907 u 8 en Oriente, y después arrendó con otra persona un campo en Teniente Origone, que todavía estaba juntando arena el abuelo, que fueron 4 años 5 de sequía en esos campos, fue un gran fracaso para el abuelo, y volvieron a Oriente. Y bueno, digamos que siempre
Mi abuela, porque yo al abuelo no lo conocí porque falleció antes que yo naciera, pero siempre bendecían y daba gracias a Dios porque Oriente, la Argentina los había recibido porque ellos venían del Líbano, que estaba bajo el dominio de los turcos otomanos, y era muy difícil la vida allá, pero también se vinieron acá buscando nuevos aires y posibilidad de trabajar, pero dejaron la familia. Es decir, el gran drama de los inmigrantes, venir a, digamos... A un lugar con otro idioma. Con otro idioma que no sabían hablar. En un lugar donde todo estaba por hacerse. Exacto, exacto. Así que fueron años muy difíciles, por eso morían tan jóvenes también. Pero bueno, en ese momento, en ese lugar, bueno, ha sido una familia, bueno, como yo he escrito en ese momento, pasaron de ser verdulero a ser una gran empresa que sí, tiene mucho puesto de trabajo. Pero es decir, ellos nos transmitieron y nosotros lo absorbimos y además lo vivimos, un cariño grande por el pueblo. Yo tengo permanente, es decir, les cuento a mis hijos las anécdotas de Oriente, las cosas que decíamos, y dice, bueno viejo, pará con eso que ya lo van tildando así porque ya la conoce 70 veces, contá otra historia que no sea siempre del pueblo. Y entonces, como me fui tan chico de 12 años, me quedó muy grabado todo lo del pueblo, ¿viste? Y bueno, y fundamentalmente me quedó grabado dos cosas, como te digo, la escuela primaria con maestras como Chicha Pierini, que fue la maestra de séptimo grado, y como la señora de Ñaña Fernández, señora Fernández de Menéndez, que la Ñaña fue la maestra de primer grado y Chicha fue la maestra del último grado. Son dos. De la que te despidió, ¿no? Sí, tengo un recuerdo hermosísimo de cada una de ellas, de todas. Pero bueno, viste, siempre hay maestras que son especiales, son distintas. Y bueno, entonces, lo quiero Oriente, siempre lo que hice, y es mi pueblo, es donde nací, es donde mi mamá fue a vivir, porque mamá era de Tres Arroyos. Sí, como quiero a Tres Arroyos, porque veníamos con regularidad también a Tres Arroyos a ver a las hermanas de mamá. Mamá había quedado huérfana a los 15 años y entonces había toda una comunidad de hermanos que la cuidaron hasta que conocí a papá. Así que toda historia de vida, pero... historia de vida fuertes y bueno, y que salieron adelante. Yo, el mérito de mis abuelos, tanto paternos como maternos, y de mis padres y de mis tíos, les saco el sombrero, porque de estar, no sé si pasando hambre, pero que no les sobraba nada, ¿cómo es? Fueron grandes luchadores y grandes trabajadores. Y bueno, y lo que papá hizo por Oriente, es decir, papá y sus hermanos, pero bueno, el líder era papá. El asfalto de Oriente lo consiguió a través de vínculos para hacer el asfalto en Oriente, a través de vinculaciones que él tenía, como tenía tanto, él viajaba mucho a Buenos Aires también, tenía contactos, y contactos no en los ministerios, pero conocía, no conoces a... siempre había alguno que le marcaba, y bueno, y consiguió que se hiciera el asfalto en Oriente. Segundo concurso de pesca del Club Quequén en Marisol. 6 horas de pesca a la variada del mar. Domingo 20 de marzo, de 10 a 16 horas. Más de 180.000 pesos en premios. Para cerrar la historia de Tono Moreno y de la familia Moreno, vamos a escuchar dos anécdotas particulares sobre Oriente y
la familia Moreno. En primer lugar, la influencia que tuvo Pedro en la llegada de River a Oriente. Y además vamos a recordar o vamos a tratar de descifrar cómo fue el nacimiento del Instituto Seferino Amucurá y la influencia también de la familia Moreno. De quien tengo otro lindo, hermosísimo recuerdo de Oriente es de Juan Pasos. No, Juan José no, el papá. De Juan José sí, porque es uno de los que andábamos en bicicleta. De Juan José sí, obviamente tengo un lindo recuerdo, pero de Juan Paso tengo el recuerdo del fanatismo que tenía en el club. Había una anécdota que siempre corría, habían puesto un cantinero en el club, que al principio, digamos, no recuerdo los años, pero se puso cartinero, entonces Paso no le dio la llave nunca. Iba a abrir la puerta a la mañana, no sé, a las 7 de la mañana cuando iba el cantinero, e iba a cerrar la puerta del club a las 12 de la noche, hasta que después apareció, creció más la cantina y todo eso, pero hubo años. ¿Él era presidente? No, Pasos era secretario, creo que casi siempre fue secretario. Y otro buen ladero de papá como presidente fue Luis Genichini. Estaba en la comisión directiva, no sé qué posición tenía Luis, pero también papá, bueno, sí, fanático del club, ¿viste? Consiguió el club Quequén, se hizo una rifa de los principales clubes de la provincia de Buenos Aires, que no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre. Y bueno, y tenían reuniones, me acuerdo que tenían reuniones una vez por mes, creo que era del centro de la provincia de Buenos Aires, no sé de dónde era la ciudad. Sí, numerosos clubes. Podría ser de Bragado, por decir algo, no me acuerdo bien. Y iban una vez por mes a las reuniones de esa época, la rifa, ya estaba el asfalto en Oriente. Ya estaba el asfalto, empezó en los 60 y tantos. El presidente de River Plate, papá lo conoció, no sé por qué, en qué circunstancia, y el presidente de River Plate era, si mal no recuerdo, se llamaba William Kent. El padre de él había sido gerente del Banco Nación en Oriente. Y creo que este señor William Kent había nacido en Oriente. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y bueno, asumió como presidente de River. Y papá, después de los campeonatos, creo que fue después de los campeonatos que ganó Quequén en la Liga de Dorrego, lo invitó, fue a verlo a Kent, porque lo veía de vez en cuando. Creo que Kent era abogado, creo que era. Ahora me estoy recordando, creo que era abogado. Y bueno, no sé cómo se conectó, cómo lo contactó, y entraron a interactuar, y papá le contó todo lo que se hacía en Oriente por el club, y le pidió que llevara la primera de River a Oriente. Entonces le dijo que nada, la primera no la puedo llevar. Y le prometió de traer la tercera, bueno, que era una tercera muy buena. Sí, River siempre fue. Sí, y ¿cómo es? Y después del partido, creo que perdió 3-1, que era una cosa de esa, Kent habló con papá y quiso llevar a un número 2, que de los que habían venido de Bahía, de la camada esa de mis compañeros, sí, que era compañero mío de estudio, que era del Valle, que se llamaba Ramidán, que jugaba de número 2, era un muy buen número 2. Y Kent lo llamó a papá para decirle que le quería probarlo en Buenos Aires. Papá me llamó a mí y le dije a este muchacho, no, tengo que terminar de estudiar, si yo me voy a Buenos Aires no termino, no me recibo, y la meta de él era recibirse y volverse al Valle de Río Negro, porque era de 5 Saltos, creo que. 5 Saltos, Chipoleti, por ahí. Y bueno, otra distinción que tuvo mucho que ver la familia y tu papá es el colegio. Bueno, ese es otro esfuerzo que hizo papá importante y sus hermanos. En esa época, unos años antes, había salido la ley de enseñanza privada, donde se permitía hacer colegio como se hizo en Oriente, pero se necesitaba la autorización del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces se contactó con el hermano Setimio, que era un sacerdote, no sé si franciscano o benedictino, con mucho prestigio, por mucha profesionalidad, porque incluso daba cátedra en universidades. Se contactó con él, primero se contacta con el director del colegio Don Bosco, donde yo estaba, y le dice,
le dijo que era el padre Nevares, que después fue, ¿cómo es? El arzobispo, el obispo de Neuquén, y fue miembro de la comisión de la CONADEP, Monseñor de Nevares. Y bueno, el papá le dijo lo que quería empezar a que se hiciera un colegio en Oriente. Entonces, Monseñor de Nevares, ahí está, me estoy acordando ahora, le dijo, véalo al hermano Setimio, que él es el que él tiene dentro de la iglesia, porque era una iglesia, combinado, iglesia con Estado. Y lo vio de parte todavía no era obispo Nevares, del padre Nevares, el sacerdote Nevares, lo vio al hermano Setimio. El hermano Setimio era el que tenía el vínculo de la iglesia con el Estado, y bueno, a través de, creo que le llevó 1 año y pico, lograr la autorización para la habilitación, para hacer el colegio. Entonces, con el ok del Ministerio de Educación de la Nación, ¿cómo es? Eran colegios que normalmente tendían, muchos de ellos, a ser religiosos. Entonces, con la aprobación del ministerio, se fue a ver al obispo de Bahía Blanca. Entonces, le contó que tenía la autorización, que quería hacer un colegio que fuera católico, porque el papá era muy católico, y la familia también. Entonces le pidió el terreno que estaba al lado, que es donde está el colegio, que era un terreno donde había hamacas y juegos, donde jugábamos nosotros cuando éramos niños. La gente de la iglesia había hecho una especie de... Claro, de juego. Exacto, así, al aire libre. Claro. Y bueno, entonces el papá empezó la campaña en el pueblo a colectas y no colectas, y bueno, hubo mucha resistencia porque había un grupo del pueblo que no quería un colegio católico y otro grupo que sí. Al final triunfó el grupo católico, digamos, y hubo gente que iba a aportar y después no aportó, y otra gente que aportó. Pero una cosa que debo decir es que los 3 hermanos, Pedro, Jorge y Charbel, fueron los que pagaron la obra del colegio y la donaron al obispado. El obispado en realidad puso la tierra, la familia Moreno pagó la obra en sí mismo, y después hubo otros aportes del pueblo y de productores y de chacareros que complementaron, no sé si con muebles o como que... Estuvieron en el Club Quequén también estudiando, y así iban a hacer gimnasia, creo, algo de eso. Las maestras trabajaron ad honorem, las maestras se fueron a capacitar, hicieron un curso de capacitación. Todo esto me estoy acordando ahora, mira, en un curso de capacitación en Bahía Blanca, y trabajaron ad honorem creo que 2 años, porque el ministerio autorizaba, pero después para que mandara la plata había que remarla hasta que encontró otro candidato en Buenos Aires, ¿viste? Y dijo, che, empiecen a mandar la plata. Otro detalle importante fue que el diseño del colegio fue hecho por el ingeniero que estaba dirigiendo la obra del puente del río Quequén Salado, que une Oriente y Copetonas. O sea que... Entonces lo fue a ver al ingeniero, este es un colegio para este pueblo así, 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 necesito que me haga los planos y que no me cobre nada. Y era un tipo buenísimo, yo me acuerdo porque una vez que vine a Oriente, cuando yo todavía estaba estudiando la secundaria, estaba pupilo, vengo un día y el ingeniero vino. Era un tipo macanudísimo. ¿Y accedió a no cobrar No cobró absolutamente nada, hizo los planos, dirigió la obra, no sé si en forma directa o indirecta, pero sé que él fue el director de la obra también, y no cobró absolutamente nada. Sí, que colaboraba, es decir, colaboró muchísima gente, cada uno con lo que podía o como, digamos. Sí, fue un impulso importante, que obviamente costó dinero, pero bueno, digamos, que a papá no le gustó mucho cómo fueron mis 5 años en el colegio, que fueron muy sufridos, muy peleados. Entonces, esto es lo que yo me imagino. Pero por otro lado, claro, pero por otro lado se dio cuenta, porque ya esto de los colegios privados
privados, ¿cómo? Religiosos, y con el apoyo estatal, había proliferado en muchos pueblos de la República. Era la oportunidad, no podía perder la oportunidad. Se dieron esas coincidencias. Y bueno, me cuidan mucho, y a mi esposa Cristina también, digamos que nos están sobreprotegiendo los hijos. Y obviamente, digamos, me he retirado en forma total. Ellos han ido tomando con los años toda la organización de nuestra familia, y bueno, me dedico a estudiar, sigo estudiando, sigo leyendo mucho, viajo muchísimo. Yo hice un programa en Harvard de 3 años, y entonces todos los años nos reunimos con los compañeros, es decir, hay una reunión de toda la promoción, pero también hay un mini grupo que somos 5 o 6 amigos con las esposas, exactos, que nos reunimos en distintas partes. Y lo otro que hago es dar algún tipo de conferencias o charlas sobre empresas familiares, porque digamos, es algo que lo he vivido y lo he estudiado muchísimo, ¿sí? Y me gusta. Que sigo amando Oriente como lo amé siempre, es decir, es como dice Cortés, sigo amando mi pueblo, porque bueno, pasé mi infancia ahí y tengo lindos recuerdos. Y parte de mi juventud, porque en las vacaciones también las disfrutaba, no solamente trabajaba. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un gusto haber charlado con vos. Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría a distancia de mi primer sentimiento, que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma a distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Amigos, distancia,
distancia. ¿Y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra a distancia, aunque me encuentre tan lejos. Un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa